Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos a todos. ¿Están listos para la palabra? ¿Traen sueño? Ya escuchaba el amén por ahí. No, vamos a la palabra del Señor. Como ustedes saben, hemos estado llevando una serie que se llama Aprendiendo de los Hechos. Este tema es independiente de esta serie. A lo largo de la serie, voy a estar tocando temas individuales de la Escritura conforme el Señor vaya guiando. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema al cual yo le he puesto: verás la gloria de Dios. Ese tema es el que vamos a tratar. Y para eso abra su Biblia, por favor, en Juan capítulo 11, versículo 40, de donde textualmente tomamos estas palabras. Juan 11, 40. Cuando lo tenga me dice amén, ¿de acuerdo? Algunos todavía ni decía la cita y ya, amén. Ay, no, están filosos. Juan 11, 40. Está el Señor Jesucristo hablando en el contexto de la muerte de Lázaro, su amigo, y dice así: Jesús le dijo, ¿a quién? Bueno, a Marta, ¿no? La hermana de Lázaro. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? El título de esta enseñanza yo le he puesto: algo bueno está por suceder. Aguanta. Dile que tienes: algo bueno está por suceder. Aguanta, dile. Porque, mis hermanos, en Dios siempre, repite conmigo, siempre. En Dios siempre podemos esperar algo bueno. ¿Cuántos dicen amén? En Dios siempre podemos esperar algo bueno. Y Dios nos ha mostrado suficiente evidencia de su amor, suficiente evidencia de su poder, a fin de que podamos estar confiados en que su voluntad para con nosotros es buena, agradable y perfecta. La cuestión está en que muy a menudo dejamos que las distintas circunstancias de la vida ahoguen el conocimiento que tenemos de Dios y la evidencia que Él nos ha dado de su amor y de su poder, y por consecuencia nuestra confianza, nuestra fe en Él va menguando, va disminuyendo, de modo que nos impiden perseverar en lo que es su voluntad para con nuestras vidas. Por ejemplo, cuando estamos viviendo tiempos de demasiada bonanza, entre comillas demasiada, pero que estamos viviendo tiempos de bonanza, en ocasiones esa bonanza produce un sentimiento de una confianza excesiva y somos muy confiados. ¿Cuántos se identifican? Está todo tranquilo y comenzamos a confiarnos de más, de manera que dejamos de buscar como deberíamos de buscar la voluntad de Dios y comenzamos a aflojarle en nuestro crecimiento espiritual. Ahora, por otro lado, también estar viviendo dificultades o adversidades nos lleva en muchas ocasiones a una fatiga emocional. Y al no ver que las circunstancias cambian, a nosotros ver que no pasa absolutamente nada o aparentemente no está pasando nada, se produce desánimo en nuestros corazones e incluso en muchas personas se produce depresión. Caen en depresión o en ansiedad. De manera que comenzamos a decirnos a nosotros mismos: ¿qué provecho tiene que yo continúe esforzándome si al final no pasa nada? ¿Qué caso tiene que yo continúe yendo a la iglesia si siempre es lo mismo? ¿Para qué sigo orando a Dios si al final Dios va a hacer lo que Él quiere? ¿O si al final Dios no me responde? Como si la oración sirviera para que Dios hiciera lo que yo quiero. La oración sirve para que Él guarde mi corazón y mis pensamientos en su buena voluntad agradable y perfecta. Eso es el principal propósito de la oración. Aprender que dependemos de Dios y que dependiendo de Él estamos bien. ¿Cuántos saben que dependiendo de Dios estamos bien? Si tú dependes de Dios estás bien.
pero está todo mal. No, estás bien, estás dependiendo de Dios, por supuesto, entonces estás bien. Pero sea de un modo, sea de otro, sea que estemos pasando tiempos de bonanza que produzcan una confianza excesiva, de manera que ya dejamos de buscar la voluntad de Dios, o sea que estemos pasando por una fatiga emocional, la cuestión está en que se cae al final en la misma condición o el mismo pensamiento. Dejamos de esperar en Dios. Dejamos de esperar en Dios. Nos olvidamos de que en Él, en Dios, siempre podemos esperar algo bueno. Dile al que tienes a un lado, en Dios siempre puedes esperar algo bueno. Ahora, para el cristiano, ¿cuántos son cristianos? Sí, los que no levantaban la mano, duérmanse o váyanse a la iglesia infantil allá con las maestras. ¿Cuántos son cristianos? Bueno, al cristiano le es necesario perseverar en la voluntad de Dios, aunque no veamos lo que Dios está haciendo. Porque a veces no lo vemos, ¿verdad que no? Pero tenemos que perseverar confiando que Él nos dijo que sí está haciendo algo. Jesús dijo que Él trabajaba y su Padre también trabajaba. Hasta el día de hoy dijo, y eso es hasta el día de hoy también. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Y aunque no podamos ver que Dios está trabajando, la labor del cristiano es perseverar en la voluntad de Dios, aunque no lo veas. Tú tienes que confiar en que Dios está haciendo algo. El autor de Hebreos trató de consolar el corazón de los creyentes con las siguientes palabras. Hebreos 10, 35 y 36. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente y dice así: por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. O sea, están confiando en Dios, no lo desechen, perseveren en ello. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Versículo 36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan. Y luego dice, es lo que necesitan ahora. Eso es lo que tú necesitas, mi hermano. Perseverar con paciencia es lo que tú necesitas ahora, para que entiendas que algo bueno está por suceder, para que entiendas que en Dios siempre podemos esperar algo bueno. Dice, perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. La versión lenguaje sencillo lo menciona así: por eso no dejen de confiar en Dios, porque solo así recibirán un gran premio. Solo así. Versículo 36. Sean fuertes y por ningún motivo, ¿por cuántos motivos? Por ninguno. Nada es válido para que tú dejes de confiar en Dios. Nada, por ningún motivo dejen de confiar en Él cuando estén sufriendo, para que así puedan hacer lo que Dios quiere y reciban lo que Él les ha prometido. Ahora, de manera contraria a lo que Dios nos ha dicho a través de su palabra, muchos quieren recibir lo bueno del Señor, muchos quieren recibir lo que Dios ha prometido, pero sin mantener una plena confianza en Él durante todo el proceso que Dios está llevando en nuestras vidas. Y que este proceso, mi hermano, tiene gran riqueza de formación y crecimiento espiritual. Si Dios está permitiendo algo en la vida de sus hijos, es porque después de eso hay una gran riqueza y un crecimiento espiritual. Por eso Dios lo está permitiendo. Si nosotros mantenemos una firme confianza en Él, si no dejamos por ningún motivo de confiar en Él, si perseveramos con paciencia, entonces vamos a recibir lo bueno que el Señor nos ha prometido como sus hijos. Pero muchos quieren recibir lo bueno sin mantener la confianza, y eso no es posible. Es que ¿por qué me va más mal y me va más mal? Por eso, porque te estás quejando.
Y la queja no habla de confianza. El Señor dijo, verás la gloria de Dios. Eso lo dijo en Juan 11:40, lo leímos en un principio. Verás la gloria de Dios. Dile que tienes a un lado, vas a ver la gloria de Dios. Pero, mis hermanos, ¿cuál es el prerequisito para esto? Bueno, el Señor dijo, no te he dicho que si crees. ¿Sí o no? ¿Sí está escrito así en su Biblia o no? El prerequisito es si crees. No es ver para creer, que es lo que el mundo siempre espera. Es que lo que Tomás declaraba, si yo no veo, yo no voy a creer. El Señor le dijo, no, es que tú no vas a alcanzar una felicidad mayor, porque son más bienaventurados los que sin ver creyeron. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y ese es el prerequisito, creer. Es creer porque sabes quién es aquel que te lo ha prometido y no necesitas verlo, porque conoces a quien ha dicho, verás mi gloria. Fíjese, en el contexto del pasaje de Hebreos que leímos hace un momento, de Hebreos 10, 35 y 36, se nos hace una promesa en el versículo 37 al 39. Dice el autor de Hebreos, o Dios hablando a través de este hombre, y dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esa es una promesa. ¿Cuántos saben que el Señor va a venir? Es una promesa. Si crees vas a ver su gloria. Pero creer es esperar, perseverar con paciencia, sin dejar de confiar en Él por ningún motivo, sin tener una confianza excesiva que te deje, que te impida buscar las cosas de Dios, pero también sin llegar a la fatiga emocional que te lleve a preguntarte si es válido o si es importante seguir buscando las cosas de Dios o si vale la pena. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Eso es lo que dice, obtendrás la promesa. Dice, y si retrocediere, no agradará mi alma. Y retroceder es dejar de confiar. Muchos piensan que retroceder es dejar de confesar que crees en Dios. No. A lo mejor dejar de confesar con tus labios que has dejado de creer en Dios, bueno, eso es apostasía. Pero hay un ateísmo práctico que es simplemente dejar de confiar. Si retrocediere no agradará mi alma. Si dejas de creer, si dejas de confiar en Él, no puedes agradar el corazón de Dios. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, a fin de alcanzar las promesas, de obtener lo bueno que está por venir y que solamente Dios da a los que esperan en Él. Después, en Hebreos 11:1, continúa diciendo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, esta definición de fe está ligada a la promesa de Dios dada en Hebreos 10, 37 y 39, o al 39. Que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que esperamos? La venida del Señor. Eso es lo que no vemos. Las cosas que Dios ha prometido y que cumplirá, y en el corazón de Dios ya están cumplidas porque Él las dijo. Y dice la Escritura que Él llama las cosas que no son como si ya fuesen, porque todo lo que ha dicho es lo que hará. Después de esta definición de fe, de tener la certeza de lo que se espera, no lo que nosotros queremos, sino lo que Dios ha prometido, la convicción de lo que no se ve, pero que Dios ya lo declaró como si fuera un hecho. Después de esta definición, en la cual nosotros como hijos de Dios, como cristianos, necesitamos perseverar para ver la gloria de Dios, inmediatamente después de esto,
se nos da una lista impresionante de hombres y mujeres que precisamente por su fe pudieron ver la gloria de Dios. Tú lo puedes leer en tu casa, todo Hebreos 11, y ahí te va a comenzar a describir cómo todos aquellos que estuvieron dispuestos a esperar, a no permitir que ningún motivo los llevara a dejar de confiar en Dios, pudieron ver su gloria, porque creyeron, porque tuvieron una fe perseverante y vieron milagros de parte de Dios, la respuesta de parte de Dios en cosas impresionantes. En Hebreos 11:11 tenemos el ejemplo de fe de Abraham y de Sara. Y en la versión Dios habla hoy, dice que también por fe Abraham recibió fuerzas. Ahora, ¿tú sabías que recibir fuerzas es uno de los beneficios o de las bendiciones de una fe perseverante? ¿Tú nunca has experimentado cómo tus fuerzas se multiplican de la nada? ¿Cómo de repente cuando tienes una fatiga emocional, o sea, un cansancio físico, pero tú perseveras en fe creyendo en lo que Dios está haciendo, de repente puedes recibir fuerzas de una manera extraordinaria y sobrenatural? ¿No lo has experimentado? Es porque no has llegado a tener esa fe perseverante que se requiere para que obtengamos las bendiciones o los beneficios de la confianza en Dios. Dice que Abraham recibió fuerzas por fe. Obtuvo los beneficios de creer de una manera perseverante para ser padre, porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Y luego dice unas palabras, esta versión menciona una frase que va perfectamente unido con lo que es la verdadera fe, aquella fe que nos permite ver la gloria de Dios. A pesar de. Eso es la fe que nos permite ver la gloria de Dios. Seguir creyendo a pesar de lo que estés pasando. ¿Tienes bonanza? Tú sigues creyendo que en medio de esa bonanza tú necesitas buscar la voluntad de Dios. No es un pretexto o no es un tiempo de reposo, porque muchos toman los tiempos de bonanza como tiempos para descansar de Dios. A pesar de, dice la Escritura, que Sara no podía tener hijos y que él ya era demasiado viejo. Pero Abraham recibió fuerzas porque creyó de una manera perseverante. ¿Por qué? Porque creyó que Dios cumpliría sin falta su promesa. Ahora, el verdadero creer está ligado al conocimiento. La palabra creer, que es la palabra pisteu, significa confiar, pero creer o confiar hasta el punto de hacerlo de una manera total. Que todos te digan, como le dijo la esposa de Lot a su marido, ¿todavía retienes tu integridad? O sea, ¿estás viendo que todo está mal y tú todavía sigues creyendo? Bueno, es que esa es la fe que Dios le agrada, la fe que permite que veamos su gloria. A pesar de que todos te digan, ¿sabes qué? Maldice a Dios y muérete. Tú sigas creyendo. A pesar de confiar, pero al punto de hacerlo de una manera total. Aunque parezca que no tiene razón lo que estás haciendo, que no tiene lógica, que no hay sentido, seguir confiando en Dios. Fíjense, últimamente en las redes sociales se ha levantado una noticia acerca de los ovnis. ¿Cuántos lo han visto? Que ya se vieron avistamientos y que ya el gobierno de Estados Unidos reconoció que tiene organismos no biológicos en sus instalaciones, los cuales ha obtenido de fragmentos de naves o supuestas naves que se han destruido. Y hasta Jaime Maussan anda con el cuello bien parado. Me llamaron loco, dijo. Y ya está ahorita revuelto. Ahora,
Yo les aseguro que si saliera una noticia como esas de una manera oficial, muchos dejarían de creer en Dios. A tal punto que si el día de mañana es el rapto y nos vamos, muchos le echarían la culpa a los ovnis, aun a pesar de que miles de años antes el Señor dijo que habría un rapto. A pesar de que todo vaya en contra, tú sigues creyendo en Dios. Porque, mis hermanos, Dios nos ha dado suficiente evidencia de su amor y de su poder, de su gloria, para que sea digno de toda nuestra confianza, para poder llegar a ver su gloria, para poder entender que en Dios siempre podemos esperar algo bueno, que las circunstancias no ahoguen tu fe, tu confianza. Porque fe significa darle la confianza a Dios de una manera total. Esta palabra significa darle crédito. Ahora, tú le das crédito a una persona, ¿por qué? Porque lo conoces. O tú le das crédito a todo mundo, aunque no sepas de dónde viene ni a dónde va. Tú tienes que conocer a una persona para darle crédito a lo que dice, a lo que ha hablado. Bueno, a Dios lo conocemos y porque lo conocemos le damos crédito. Bueno, aquí la pregunta sería, o la verdadera pregunta, ¿has llegado a conocer al Señor? Si dices que sí, entonces dale crédito. Aunque todo parezca que no lo merece, a pesar de que como Sara ya no estaba en tiempo de tener hijos, ya se le había acabado su periodo y Abraham estaba respirando moscas de tan viejo que estaba. Pero ellos, a pesar de eso, le dieron crédito a Dios y recibieron fuerzas para esperar lo prometido. Aquí la pregunta es, ¿has llegado a conocer al Señor? Si dices que sí, entonces dale crédito, confía en Él de una manera total. Y si dices que no, entonces conócelo para que puedas confiar en Él y puedas entonces ver su gloria. Yo te voy a hacer una pregunta, mi hermano, ¿cuándo el Señor nos ha mentido? ¿El Señor te ha mentido alguna vez? ¿Cuándo el Señor te ha dejado? Mira, estás aquí. Eso significa el Señor jamás te ha dejado. ¿Cuándo el Señor ha buscado lo suyo aún a costa de nuestro sufrimiento? Nunca. El Señor ni un solo instante de su existencia o de la creación ha buscado lo suyo propio. Y todo lo que Él ha hecho para bendecirnos. Si Él buscara lo suyo propio, aún en una milésima parte, una mínima parte, nunca hubiera enviado a Jesucristo a morir por nuestros pecados. Desde el principio en donde Adán desobedeció, lo hubiera destruido y hubiera creado nuevamente otro ser. Pero no fue así. La cuestión está, hermanos, en que muchos no conocen a Dios. Y es lamentable. Muchos no conocen a Dios, por eso no pueden confiar en Él y ver su gloria. Y los que lo hemos llegado a conocer un poquito, muchas veces nos olvidamos muy fácilmente de quién es Él por medio de lo que estamos viviendo. Fíjense lo que expresó David en el Salmo capítulo 9, versículo 9. Abre tu Biblia. David expresó con toda seguridad en el Salmo 9, 9 y 10. Dice, Jehová será refugio del pobre. Y algunos que tienen billete aquí dicen, ya no. No, está hablando de pobre de corazón, hermano, los que realmente reconocen que necesitan. Porque un pobre es el que tiene una necesidad, ¿sí o no? Bueno, el pobre en espíritu siempre reconoce su necesidad de Dios. Y esos son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. ¿Por qué? Porque mis hermanos ricos y pobres, hablando económicamente, pasan angustias. ¿A cuántos que tienen dinero Dios les ha evitado o nunca han pasado angustias porque tienen dinero? Al contrario, algunos tienen la angustia de en qué gastarlo, ¿eh?
No se refiere a un pobre o a un rico económico. Dice refugio para el tiempo de angustia, porque todos los hombres, como lo vimos la semana pasada, pasaremos por tribulación. Pero Jehová es refugio de aquel que reconoce que le necesita. Y luego dice el versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. ¿Quiénes? Los que conocen su nombre. Algunos se jactan de conocer a Dios, pero todo el tiempo están angustiados, todo el tiempo están renegando, todo el tiempo están inestables. Pero conocen a Dios. ¿Por qué? Porque recitan la Biblia. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es confiar en Él de una manera total. Es poder ver su gloria en los momentos más difíciles de la vida. Es poder decir Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Es poder decir recibiremos de Dios solamente el bien y el mal no. Eso es conocer a Dios, no recitar la Biblia. Satanás también la recitaba. Cuando tentó a Jesús, él mencionó pasajes bíblicos. Dice el salmista David, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, y los que te conocen, dice David, lo saben bien, sin duda alguna, que nunca desamparaste, que nunca dejas abandonado, que nunca dejas olvidado a los que te buscan. David lo expresó con seguridad. Ahora, pregunta, ¿David alcanzó a ver la gloria de Dios en su vida? Cuando era un morrito derrotó a un gigante. Un gigante que atemorizaba a ejércitos completos. Y él llegó y con una piedrita lo mató. Bueno, lo tumbó y después lo degolló con su propia espada. ¿Eso no es ver la gloria de Dios? ¿Pero por qué? Porque confiaba en Él, porque lo conocía. Los que te conocen lo saben bien, dice David. Están seguros de que tú no desamparaste a los que te buscaron. Nunca dejas abandonado u olvidado a los que confían en ti. Nunca serán avergonzados los que de una manera total buscan tu nombre. Ahora pregunta, ¿por qué David estaba tan seguro de esto? Pues por el simple hecho que conocía a Dios y sabía que podía confiar en Él. Que Dios jamás abandona a los que perseveran en su confianza en Él. Que Dios jamás va a dejarnos en el olvido. En cualquier situación o circunstancia, Dios jamás te va a dejar en el olvido cuando tú confías en Él. Por lado contrario, nosotros nos hemos olvidado de Dios cuando dejamos de confiar en Él. La forma, mis hermanos, en la que vamos a demostrar que estamos seguros de esto es perseverando en nuestra confianza en Él. San Agustín, uno de los padres de la iglesia del siglo IV y V, él decía algo. Decía, creer para entender. Creer para entender. Decía que el entendimiento es la recompensa de la fe. Así que no busques entender para poder creer, decía, sino debes de creer para poder entender, haciendo referencia a la unidad que hay o que existe entre la fe y la razón. Yo conozco a Dios, sé quién es Él. Entonces después eso me va a llevar a un entendimiento de lo que Dios está haciendo. Yo creo en Él, yo razono, yo veo que Dios nunca me ha dejado abandonado, que Dios jamás me ha mentido, que Dios jamás ha buscado lo suyo propio, que Dios ha mostrado su gloria en este mundo. Lo creo porque lo ha mostrado y entonces comienzo a entender su voluntad. Es lo mismo que dijo el Señor, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque vemos su gloria, mis hermanos, cuando entendemos el por qué Dios está haciendo las cosas y cómo se engrandece a través de todo. Una persona que persevera en su confianza en Dios, tarde o temprano terminará entendiendo la voluntad de Dios, porque creyó. Mas aquel que más allá de confiar en Dios se aparta y menosprecia el cuidado de Dios en su vida, le será muy difícil ver los propósitos de Dios y terminará renegando.
¿Cuántos recuerdan aquella ocasión en la que el Señor comenzó a lavar los pies de sus discípulos? ¿Sí lo recuerdan en Juan 13? Si no, léalo en su casa, Juan 13. Bueno, el Señor Jesucristo llega con Pedro y le dice: Pedro, ven para lavarte tus pies. Y Pedro, su respuesta fue: Señor, ¿tú me lavas los pies? No me lavarás los pies jamás, le dijo Pedro. El Señor le contestó: mira, Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, mas lo entenderás después. Ahora, este mismo principio el Señor lo aplica a muchas circunstancias de nuestra vida diaria. No lo entendemos en el momento, pero si creemos que si Jesús lo está haciendo, lo está permitiendo de algún modo, podemos tener la certeza de que lo entenderemos después. Siempre. Lo que yo hago no lo entenderás ahora, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavará los pies jamás. Y el Señor apretó: si no te lavo, no vas a tener parte conmigo. Bueno, entonces lávame no solamente los pies, sino las manos y la cabeza. Y le dice: a ver, Pedro, tú ya estás limpio, pero los pies se te siguen empuercando. Necesitas lavarte los pies. Mira, Pedro, tú confía en mí. No lo entiendes ahora, pero confía en lo que estoy haciendo. Y en su tiempo lo vas a entender. ¿Y qué hizo Pedro? Se dejó lavar los pies. Es lo mismo que el Señor nos dice el día de hoy: no lo entiendes, pero confía en mí y vas a ver mi gloria. Si no lo hago, no vas a poder tener parte conmigo. Si no lo hago, no vas a ver mi gloria. Pero si estás dispuesto a confiar, en su tiempo lo vas a entender y mi gloria se va a manifestar en tu vida. Pedro creyó en lo que el Señor le estaba diciendo que era necesario, y indudablemente la Escritura nos dice que después entendió. ¿Lo entendió? Fe, mis hermanos, significa estar firme en tiempo de prueba por la confianza puesta en Dios. Eso es lo que significa estar firme. Y el hombre debe de ser obediente y mantener esa confianza en las promesas de Dios para poder ver su gloria. Es entonces, mis hermanos, en la perseverancia de nuestra confianza en Dios que podemos llegar a ver el cumplimiento de sus promesas. O en otras palabras, es cuando estamos dispuestos a esperar obedientemente en Dios que nos vamos a ir acercando cada vez más a ver su gloria. De modo que entre más soportamos, más podemos tener la certeza de que algo bueno está por suceder. Porque estamos seguros de que Dios siempre obra para bien. Es lo que el apóstol Pablo se refería cuando decía que los sufrimientos que ellos estaban enfrentando producían en ellos una gloria mayor, que estaba aproximándose. Entre más sufrimos, más nos acercamos a ver la gloria de Dios. Algo bueno está por suceder en la vida del creyente siempre. Siempre. ¿Estás pasando por dificultades? Algo bueno está por suceder. Nada más soporta para que puedas llegar a ver su gloria. Aguanta. No hay circunstancia que estemos atravesando en la que no se pueda ver manifiesta la gloria de Dios. En todas, aún dentro de tus propios errores, aún dentro de tus propias faltas, aún dentro de nuestras propias imprudencias o incluso de nuestros propios pecados. Pregunta: ¿no se manifestó la gloria de Dios a través de la negación de Pedro? Tanto así que hasta el día de hoy podemos aprender muchísimo de aquel error fatal que tuvo Pedro de negar a Jesús. Y el mismo Señor Jesucristo le dijo: después vuelto, ve y confirma a tus hermanos. Y eso es manifestar la gloria de Dios. No hay cosa, escucha bien, no hay cosa que estemos atravesando que no pueda ser una oportunidad para que podamos ver la gloria de Dios.
pero si mantenemos una fe bíblica, si mantenemos una confianza perseverante en la voluntad de Dios. Si no, no. Porque el prerequisito fue creer. Creer. Creer que los pensamientos de Dios para con nosotros son de bendición, que Él quiere bendecirnos. Pero la realidad es que en ocasiones no alcanzamos a ver sus promesas y sus bendiciones debido a que nos damos por vencido demasiado pronto. O porque nos metemos tanto en nuestra necesidad o sufrimiento que dejamos de ver la gloria de Dios. Fíjense, en nuestra vida hubiéramos ya visto la gloria de Dios en muchas circunstancias si hubiéramos aguantado un poco más en la obediencia. Poquito más, con que hubieras aguantado poquito más, la gloria de Dios se hubiera manifestado. Pero decidiste renegar, decidiste dar un paso atrás, decidiste abandonar la lucha. Muchos matrimonios se hubieran restaurado si hubieran aguantado un poquito más. Si hubiéramos permanecido en la confianza tan solo un poco más. Como aquella chica, ¿no? O aquel chico que siente que se le está yendo el tren. Y en lugar de seguir confiando en Dios, porque ¿cuántos hay jóvenes o señoritas o señoritos hay aquí que no estén casados? No, cierran los ojos los demás, no, se sienten intimidados. ¿Cuántos saben que Dios sabe que los jóvenes que no están casados necesitan un tren? Dios sabe que necesitas un tren. No se te va a ir, Dios tiene el perfecto para ti. Pero muchas veces estos chicos o chicas abandonan la batalla, dejan de confiar en Dios y ¿qué pasa? Toman sus propias decisiones. Pregúntales, ¿va bien? Jamás. Jamás. Si hubieran aguantado un poquito más, ¿cuánto es más? Lo que sea, es un poquito más. Hubieras visto la gloria de Dios. Y Dios te hubiera dado un varón o una mujer excepcional. Y yo lo doy por testimonio propio. Pero muchos por desesperados, porque sentían que ya se les estaba yendo el tren, incluso agarran gente del mundo. ¿Ustedes creen que a un cristiano le va a ir bien con alguien que no es cristiano? Pues jamás. En ningún tipo de relación. A eso se refería Pablo cuando dijo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. En cualquier relación. Pero si hubieran aguantado un poquito más, hubieran visto la gloria de Dios. Yo veo mi gloria, mira, ella está sentada atrás. Y yo aguanté. A pesar de que ella me presionaba. Nada, no se crean. Pero yo aguanté y ahí está mi gloria. En muchas ocasiones, Dios en su misericordia, en su bondad, obra aún a pesar de nuestra falta de fe y perseverancia. Pero mis hermanos, no podemos tentar a Dios. Nuestra labor es aguantar en plena confianza en Dios. Muchos hombres suelen ser presionados por la necesidad económica y terminan robando o fraudeando. Y si hubieran aguantado un poquito más, Dios les hubiera mostrado su gloria. Incluso cuando alguien está cosechando lo que sembró y se desespera por pensar que Dios no va a restaurar su vida. ¿Cuántos hombres o mujeres llegan al Evangelio y comienzan a meterse con Dios, a involucrarse con Dios, pero todavía siguen pagando cosas que hicieron? Y se desesperan porque piensan que todas esas consecuencias no van a acabar y terminan soltando la toalla. Es que no, ya llevo tanto tiempo esforzándome y de todas maneras me sigue yendo mal. Bueno, es lo que estás cosechando, lo que sembraste. Pero deja de sembrar mal, comienza a sembrar bien y un día la mala cosecha va a acabar y vas a comenzar a cosechar cosas buenas. Pero muchos se desesperan y en lugar de cosechar lo bueno, siguen cosechando lo malo. Desconfianza, maldiciones. Mis hermanos, soportar en medio de la adversidad nos va a permitir ver la gloria de Dios.
Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire, muchos si hubieran evitado el pecado, si hubieran aguantado un poquito más en la confianza en Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, va a recibir la corona de la vida. Va a recibir corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es decir, va a ver su gloria. Pero muchos la tentación los vence porque se dieron por vencidos demasiado pronto y los ahoga, y después esa tentación los lleva al pecado. Pero si hubieras aguantado poquito más, hubieras visto la gloria de Dios. Ahora, es lo que Dios quiere, que veamos su gloria, por eso la manifiesta. Fíjense, aún cristianos de peso pueden llegar a caer en la tentación a causa de su falta de confianza en Dios. Un hombre como, bueno, tenemos muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Pero tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés era el hombre más manso de toda la tierra. Ahora, la mansedumbre está ligada con la paciencia. ¿Cuántos saben esto? Para poder ser manso tienes que ser paciente. Una persona impaciente pierde la mansedumbre. Pero llegó un punto en el que Moisés se desesperó y perdió la promesa de Dios. Algo bueno estaba por suceder en la vida de Moisés, y era que iba a haber cumplida la promesa de Dios de pasar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Había esperado 40 años Moisés, o durante casi 40 años había aguantado y soportado al pueblo, confiando en Dios y viendo la mano de Dios y perseverando a pesar de la rebeldía. El pueblo se rebelaba y Moisés le pedía a Dios: no, Señor, perdónalos, porque ¿qué han de decir los pueblos? Que nos sacaste solamente para matarnos en el desierto. Y Dios los perdonaba y veía su mano. Pero llegó un punto en el que Moisés se desesperó y dejó de ver la gloria de Dios. Se cansó de tratar con la rebelión del pueblo y deshonró a Dios desobedeciéndole, porque no pudo ver lo bueno que estaba por suceder, lo bueno que el Señor tenía para él. Y ahí en Números capítulo 20, tú lo puedes leer en tu casa. Números capítulo 20, de versículo 7 en adelante, dice que Dios le dio una indicación a Moisés y le dijo: toma la vara que tienes, dice, reúne a la congregación, tú, Aarón tu hermano, y háblale a la peña a vista de ellos. La peña sabemos hoy que representaba a Jesucristo, la roca de donde salían las aguas. Dice: y ella te dará agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación a sus bestias. Pero Moisés, desesperado por la actitud de otros, tomó la vara y golpeó la peña, cuando la peña ya había sido golpeada en una ocasión anterior, lo que tipifica pues el sacrificio de Jesús, una sola vez y para siempre. Pero el punto es que Moisés se desesperó y desobedeció, renegó y golpeó cuando debía haber hablado. Y tan solo ese pequeño detalle lo llevó a que Dios no le permitiera ver cómo el pueblo de Israel entraba y recibía la promesa. Y en su lugar fue Josué quien introdujo al pueblo. Por cuanto no creíste en mí, le dijo Dios en el versículo 12, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, no meterás esta congregación en la tierra que les he dado. Y muchos perdemos muchas promesas de parte de Dios porque no estamos oyendo lo que Dios nos está diciendo. Dios claramente le dijo a Moisés: háblale. Jamás Dios le dijo: pégale. El Señor nos ha prometido: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, ¿sí o no? Y durante ese proceso el Señor te dice: háblale a tus hijos, y tú los golpeas. Y después no sabes por qué tus hijos no quieren a Cristo Jesús. No ves la gloria de Dios porque no estás escuchando lo que el Señor te está diciendo. Y prefieres confiar más en tu razonamiento, en lo que tú quieres creer que es mejor, que lo que el Señor ya te ha marcado en su palabra, que es lo que debemos de hacer.
Porque Dios nos habla, mis hermanos, constantemente, pero nos habla para que le obedezcamos, no para que simplemente recibamos consejo y determinemos qué es lo mejor. No, Dios lo que ha dicho siempre va a ser lo mejor. Y si lo obedecemos, algo bueno va a suceder, tarde o temprano. Si lo hacemos, mis hermanos, y obedecemos, podemos estar seguros de que algo bueno está por suceder, que vamos a ver la gloria de Dios. Si Moisés hubiera soportado un poquito más al pueblo, le hubiera puesto atención a Dios, hubiera escuchado su voz y sí hubiera podido entrar a la tierra prometida. Hasta el día de hoy se habla que solo 2 de los que salieron de Egipto entraron. Hubieran sido 3. Pero Moisés jamás figuró en toda la historia de la humanidad como alguien que heredó la tierra prometida, porque no aguantó. Y fue la disciplina de parte del Señor hacia con él. Muchos no van a alcanzar a ver las promesas de Dios, su gloria y su bendición, porque su desesperación los lleva a no poner atención. Pon atención. Si Dios te está hablando es porque algo bueno quiere hacer en tu vida. Si Dios está obrando es porque tú puedes esperar algo bueno de Él. El caso de la muerte de Lázaro, en el contexto de las palabras de Jesús, verás la gloria de Dios, o no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Estas palabras están dichas en el contexto de la muerte de Lázaro. Pero en esta historia que se desarrolla desde el versículo 1 de Juan 11, tú la puedes leer en tu casa toda completa. Yo quizá te voy a leer algunos versículos nada más porque no quiero extenderme demasiado. En esta historia podemos ver cierta similitud en cuanto a las reacciones que tenemos nosotros en medio de las dificultades que atravesamos y cuál es el actuar de Dios en medio de ellas en relación al comportamiento de las hermanas de Lázaro. En Juan 1:1 se nos dice que se presenta la necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad? Todos tenemos necesidad, no te hagas. Si tú dices que no tienes necesidad de humillarte y reconocer que siempre vas a necesitar a Dios. Número 1, vemos que se presenta la necesidad. Y hermanos, siempre va a haber necesidad. Siempre se va a presentar una necesidad a nuestra vida. Dice en Juan 1:1 que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Y dice en el versículo 3, escucha bien, que enviaron las hermanas de Lázaro a unas personas a decirle a Jesús, escucha bien, Señor, estas son las palabras que Marta y María enviaron a decirle a Jesús por medio de un tercero. Señor, he aquí el que amas está enfermo. Había una necesidad. Lázaro estaba enfermo. Ahora, pero la forma en la que Marta y María estaban presentando la necesidad o que estaban presentando la petición al Señor era un tanto de forma emocional. Escucha bien. Dice que ellas le mandaron decir, Señor, el que amas está enfermo. Número 1, bueno, está bien, estaban apelando al amor de Dios. Y todos apelamos a ese amor en algún momento en nuestras oraciones. Pero la mejor manera en la que nosotros podemos apelar al amor de Dios es confirmando que ya nos ha amado y que por esa confianza, por ese amor, le tenemos confianza. Pero por otro lado, parecería, mis hermanos, que Marta y María pretendían que por causa de ese amor que Jesús le tenía a Lázaro, el Señor estaba obligado a responder de manera inmediata a su petición. Señor, el que amas está enfermo, ven, pero muévete, porque uno de los que tú amas está enfermo. Ahora, esto tiene cierta similitud cuando muchas veces nosotros nos acercamos a Dios. Nuestras oraciones en medio de las necesidades regularmente se presentan de una manera muy emocional.
regularmente, en la que, u oraciones en las que antes de considerar los propósitos de Dios en todas las cosas, porque Dios no hace nada porque sí, ¿verdad que no? Nada. Pero muchas veces en nuestras oraciones, antes de considerar los propósitos de Dios en todas las cosas, pedimos de una manera muy precipitada que Dios acuda y nos libre. Y no solo esto, sino que para justificar nuestra forma de pedir o nuestra forma de actuar, interponemos o le recordamos al Señor que nos ama. Señor, pero es que tú eres bueno, líbrame. Señor, es que tú me amas, tú me demostraste tu amor, ¿por qué no me sacas de esto? ¿Por qué mejor antes de pedir que te libre o que acuda a tu rescate, no consideras los planes y propósitos de Dios? ¿Por qué no actuamos como aquel hombre que llegó con Jesús y le dijo, si tú quieres, puedes hacerlo? Y deja que el Señor te responda, quiero, sé sano, quiero, te suplo. Si tú quieres, más allá de quererle recordar que nos ama y que por ese amor tiene que actuar a nuestro favor. Muchos hombres no pueden compaginar el amor de Dios con el sufrimiento y piensan que porque nos ama debe de evitarnos el sufrir. Bueno, esto caería en una contradicción con el sacrificio de Jesús, quien fue quien más sufrió en la historia de la humanidad. Pero aún así el amor del Padre estaba con él. Muchos no pueden compaginar el amor de Dios con el sufrimiento, de modo que concluyen que si Dios nos ama, entonces no nos permitiría sufrir o enfrentar la adversidad, o incluso que Dios no nos permitiría sufrir nuestras propias consecuencias. Pero aún con tus consecuencias, Dios te sigue amando. No necesitas chantajearlo, no necesitas recordarle. Nada más engañoso y falso que esto, pensar que por el amor de Dios Él va a acudir de manera inmediata a librarnos de nuestros sufrimientos o a suplir nuestras necesidades. Nada más falso y engañoso que esto. Mis hermanos, al Señor no le tenemos que recordar que nos ama. Somos nosotros mismos quienes constantemente tenemos que recordarnos a nosotros mismos que Dios nos ama para seguir confiando en Él. Tenemos que recordarnos todas las muestras de amor que Dios nos ha dado. Así lo decía el salmista en el Salmo 103. Bendice alma mía, no le dijo a Dios, le dijo a sí mismo. Bendice alma mía al Señor y no olviden ninguno de sus beneficios. Y comienza a recordar todo lo que el Señor hace por él para permanecer en su fe y su confianza en Dios. Somos nosotros los que nos tenemos que recordar a nosotros mismos. Estoy pasando por una necesidad. Bendice alma mía al Señor, no te olvides. Y eso te va a llevar a que tu oración sea, Señor, si tú quieres, puedes librarme. Yo en una ocasión estaba pasando por una circunstancia. Y yo le decía al Señor, no, Señor, no permitas, por favor, no lo permitas. Decía, Señor, por lo que más quieras, que no pase. Y el Señor llegaba y me decía, ¿tú quién eres para decirme lo que tengo que permitir o no? Y me puso a temblar eso. Le dije, perdóname, sí es cierto, ¿quién soy yo para decirte lo que permites y lo que no permites? Sería querer ponernos en el papel de omniscientes, pensar que porque no lo permita van a ocurrir cosas buenas, o pensar que porque permite algo van a ocurrir cosas malas. Mis hermanos, muchas cosas buenas han sufrido de cosas aparentemente malas, comenzando con nuestra salvación, quien todos pensaban que habían vencido a Jesús, cuando la realidad es que nos estaba otorgando a todos nosotros una victoria. Nosotros somos los que tenemos que recordarnos, de manera que no condicionemos el amor de Dios a su respuesta. Nunca condiciones el amor de Dios a su respuesta a nuestras oraciones y necesidades. Tú sigue confiando en su amor, pase lo que pase. Siempre recordemos la más grande y conmovedora oración de la Escritura, la oración de Jesús,
un poco antes de ser crucificado. Es la oración más conmovedora, más grande, más preciosa que podamos encontrar en la palabra del Señor. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. El mismo Señor Jesucristo dijo, si quieres. No le dijo, Señor, tú me amas, líbrame. Le dijo, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Oró de la misma manera en 3 ocasiones. Y Mateo nos dice que después de esas palabras, él dijo, duerman y descansen. Porque les había pedido a sus discípulos que oraran con él, pero estos estaban dormidos. Y después de que Jesús oró 3 veces, les dijo, ya duerman y descansen, ya no necesito que oren. Ya recibí la respuesta del Padre. Y su respuesta es, continúa hacia la cruz. Ya no necesitaba oración. Ya todo estaba dicho, ya todo estaba declarado y el Señor tenía ahora que fortalecerse para ir a la cruz. Pregunta, ¿el Padre amaba a Jesús aún a pesar de que no quiso responder su oración como Él lo pidió? Por supuesto. El Señor ya tenía la respuesta del Padre. Tenía que tomar esa copa de sufrimiento, pero aún en medio de esa copa estaba todo el amor del Padre con Él. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, no debemos de tratar de persuadir al Señor con palabras emocionales. No hagas oraciones emocionales. Considera siempre que algo bueno está por suceder en todo lo que Dios está permitiendo y en la forma en la que el Señor está llevando las cosas. Siempre, ¿cuál es tu papel? Mantente obediente. Una oración, una obediencia perseverante. Confía en Él. En cualquier circunstancia o en cualquiera que sea la respuesta del Señor para con nosotros, podemos estar seguros que nos ama y que algo bueno, mis hermanos, está por suceder. Aguanta. Fíjense cuál fue la respuesta del Señor después de esa petición emocional. Ahora, no quiero decir que no podamos caer en ese tipo de peticiones, porque somos hombres, somos humanos y las necesidades doblan nuestro corazón. Pero por eso estamos aquí, para que la palabra nos recuerde que necesitamos confiar en Dios a pesar de todo. Marta y María tenían una necesidad muy apremiante, su hermano se estaba muriendo. Y la respuesta del Señor en el versículo 4 dice versículo 4 del capítulo 11, oyéndolo Jesús. Ahora fíjense, nosotros tenemos que tener la seguridad de que el Señor siempre nos oye. Así como escuchó esta petición, la oyó, el Señor también escucha lo tuyo. Escucha todo lo que está pasando en tu vida y todo lo que tú estás exponiendo delante de Él. Pero la respuesta fue, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. ¿Para qué era la enfermedad? Para la gloria de Dios. ¿Para qué es tu necesidad? ¿Para qué es tu circunstancia? ¿Para qué es tu sufrimiento, tu dolor, tu bonanza? Para la gloria de Dios. Todo es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O en otras palabras, lo que el Señor estaba diciendo es, Dios será glorificado en esta necesidad. Señor, el que amas se está muriendo. Dios se va a ser glorificado en esto. Mis hermanos, nuestras necesidades y circunstancias no son sino para que podamos ver la gloria de Dios. Ahora, esto nos debe de animar lo suficiente para tener esperanza en Él, sabiendo que algo bueno está por suceder. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Bueno, tienes que aguantar. Tienes que aguantar y entender que cualquier necesidad está puesta para que la gloria de Dios sea manifestada. Todo. ¿Cuál fue la actitud del Señor ante este acontecimiento? Versículo 5. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Amaba Jesús a esta familia. También Jesús ama a tu familia, mi hermano. Pero no condiciones su amor a la respuesta a tu necesidad. Esto es importante porque el amor del Señor, el amor que el Señor nos tiene, es lo que hace que Dios continúe con sus planes y propósitos antes de acceder
a nuestras peticiones que están fuera de su voluntad. En otras palabras, porque Dios te ama y porque Dios ama a tu familia, Dios no te va a dar lo que tú quieres. El Señor amaba a Marta, a María y a Lázaro, pero el Señor tenía que continuar con su plan y con su propósito. En ocasiones pareciera que el Señor no está interesado, pero la realidad es que Dios tiene un plan. Tú pudieras ver que Dios no responde, pero Dios tiene un plan, un propósito a fin de que en medio de nuestra necesidad podamos ser usados con poder para que la gloria de Dios se manifieste y podamos verla. Por lo tanto, mis hermanos, cuando parezca que el Señor no responde, o cuando pareciera que el Señor no está interesado, que es indiferente a mi necesidad, a mi circunstancia, soporta y confía que el Señor tiene un plan y que algo bueno está por suceder. Mis hermanos, ¿cómo podríamos ver la gloria de Dios si no hay una necesidad o no hay necesidad de que su poder obre en medio de nosotros? Tenemos que estar seguros que a su tiempo Dios acudirá a nuestro asunto. Dice la Escritura que Él se quedó más tiempo en ese lugar. Fíjense, contrario a lo que ellos querían. El que ama, si está enfermo, acude de una manera inmediata. Y Jesús dijo, no, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Me voy a quedar más días. Voy a esperar a que Lázaro se petatee. ¿Por qué? Porque es parte del plan. Si yo acudo, Lázaro no muere, y si no muere, no hay gloria. Yo necesito que el plan y el propósito continúen. Pero se van a sentir mal Marta y María, van a pensar que no estás interesado en ellas. Yo las amo. Amaba a Jesús, a Marta, a María y a Lázaro. Pero la gloria de Dios tiene que manifestarse. El Señor a su tiempo acudirá a nuestro asunto. El Señor actuará cuando fuere tiempo, cuando ya se haya cumplido lo que Él quiere producir. Él permitió que el pueblo de Israel estuviera esclavo durante 400 años y se lo prometió a Abraham. Le dijo, tu descendencia van a ser esclavos 400 años en tierra ajena. Yo los juzgaré a ellos, pero yo tengo un plan y un propósito. Después los voy a librar con mano poderosa y mi gloria se va a manifestar en todos los pueblos. Pero cuando fuere tiempo, cuando ya se haya cumplido lo que el Señor quiere producir. Fíjense, el Señor quería que Lázaro muriera para poder resucitarlo. ¿Cómo podía resucitar a alguien vivo? Pues no, tiene que morir. ¿Para qué? Para que pueda resucitar. Y el Señor, escúchame bien, no iba a ir con Lázaro hasta que no estuviera apestoso. Así lo dice la Escritura. El Señor no iba a acudir con ellos hasta que se cumpliera lo necesario para que la gloria de Dios se manifestara. Bueno, entonces parecerá que todo está perdido. Ya se murió Lázaro, ¿ya para qué? Es más, ya hiede. Parecería que todo está perdido y que ya no hay nada que hacer. Pero la realidad es que aun cuando apesta, algo bueno está por suceder. Aun cuando parecería que no hay nada que hacer, algo bueno está por suceder. Y ahí, mis hermanos, en ese preciso momento donde parecería que la esperanza se está esfumando, que la esperanza ya está desapareciendo, es ahí cuando el Señor está a punto de acudir a nuestro encuentro. Aguanta poquito más y vas a ver que el Señor viene acercándose a tu vida, para que tú puedas ver entonces su gloria. ¿Qué pasó después? El Señor acude a la necesidad. Oye, pues me avisaron hace días que Lázaro se estaba muriendo. ¿Qué pasó? ¿Y cuál fue la respuesta de Marta en el versículo 21? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Por qué te tardaste tanto? ¿Con quién te encontraste en la salida? ¿Se te ponchó una llanta? ¿Por qué llegaste tarde? Si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y muchas veces nuestras oraciones así son. Nuestros encuentros con Jesús, fíjese qué ilógico. Estás pasando por una desgracia,
por una necesidad, por una circunstancia difícil, te encuentras con Jesús y lo primero que haces es reclamarle. ¿No te estás dando cuenta que el Señor, el Rey de Reyes, Señor de Señores, está acudiendo a tu encuentro? ¿Por qué consideras que tenías el derecho de recibir la atención de Dios en el momento que tú querías la atención de Dios? El reclamo por nuestras desgracias a veces son los primeros encuentros que tenemos con Jesús. Llegamos a orar y lo primero que hacemos es reclamarle. Señor, ¿por qué no me respondiste? Señor, ¿por qué no hiciste nada? ¿Por qué permitiste que pasara esto? Fíjense, a veces pensamos que lo mejor que puede pasarnos es que el Señor haga las cosas en la forma y en el tiempo que nosotros consideramos adecuado. Pensamos que es lo mejor que puede pasarnos. Escúchame. No hay peor cosa, y escúchame bien, no hay peor cosa que pueda ocurrir en tu vida. Lo peor que te puede pasar en la vida es que Dios actúe en la forma que tú le has pedido cuando tu petición no estaba dentro de su voluntad. Es lo peor que te puede pasar en la vida. Ahí va a haber desgracia, va a haber muerte, va a haber sufrimiento. Y ejemplos bíblicos de esto hay muchísimos. Peticiones que le hicieron al Señor que no estaban dentro de la voluntad de Dios y que el Señor contestó a causa de la necedad del corazón del hombre y de su insistencia. Lo peor que te puede pasar es que Dios actúe en la forma que tú le has pedido cuando esa petición no está dentro de su voluntad. Está como aquella señora, ¿no?, que le pedía un hijo a Dios y le pedía un hijo a Dios y le dio un Dios un hijo y después el hijo se estaba muriendo, un bebé. Y la señora, no se muera, ¿por qué permites esto? Que no se muera. Y le pidió con tanto ahínco que viviera y por tanto tiempo que el Señor le dio la vida. Este niño creció y fue un asesino y violador. Y entonces la mamá oraba, te lo hubieras llevado cuando estaba bebé. Qué incongruencia, ¿no? Lo peor que te puede pasar es que Dios te responde en el tiempo, en la forma en la que tú le has pedido cuando esto está fuera de su voluntad. Siempre va a ser más conveniente decirle si quieres. Si quieres puedes librarme, si quieres puedes sanarme, si quieres puedes actuar. Pero lo que yo quiero es ver tu gloria. Mejorar las cosas como tú quieres, Señor. Es lo peor que nos puede pasar, porque en ocasiones pedimos muy mal, mis hermanos. En ocasiones pedimos muy egoístamente, sin considerar todo. Pedimos para satisfacernos a nosotros mismos, para satisfacer a los que supuestamente amamos o para nuestros propios beneficios. Y dentro de la voluntad de Dios no figuran las peticiones egoístas. Alguien que piensa de esta manera, mis hermanos, que Dios tiene que responder cuando Él le pide y en la forma en la que Él le pide, está a un paso de la amargura. Porque cuando Dios no le responda, va a amargar su corazón contra Dios. O no ha entendido simplemente que necesita ver la gloria de Dios. Muchos apóstatas han surgido de esta manera, a causa de que Jesús no ha respondido como ellos querían, y que más allá de esperar confiadamente en Dios, con la seguridad de que siempre algo bueno está por suceder, decidieron mejor soltar la toalla y decir, no puedo creer en un Dios que no haya respondido a mi necesidad. Y dejan de ver toda la palabra de Dios, todos los hechos gloriosos que Dios ha hecho a través de las circunstancias. Posteriormente, Marta y María le dan una segunda oportunidad al Señor para hacer las cosas como Él le pidió. Le dice en el versículo 22 de Juan 11,
Si hubieses estado aquí, le dice antes, mi hermano no habría muerto. Y después le da una segunda oportunidad al Señor. Mas ahora también sé que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. O sea, todavía tiene chance el Señor de responder. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y Marta, incrédula todavía, le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, pero yo no me refería a eso, Señor. Yo no quería la vida en aquel tiempo, yo quería que viviera aquí. Yo sé que resucitará en el día postrero, ya nos has enseñado, ya sabemos que hay una vida eterna. Pero yo no quiero ver a mi familiar en la eternidad, yo lo quiero ver aquí. Yo no quiero que se muera. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Y le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios, que has venido al mundo. Seguía aferrada en un principio a las cosas que ellas habían pedido. Pero no podemos aferrarnos, mis hermanos, cuando el Señor no ha hecho las cosas que le pedimos. Porque cuando el Señor no responde a nuestras oraciones es porque Él tiene algo mejor y que está a punto de suceder. Cuando no te responde es porque algo bueno está por suceder. El Señor le hace la promesa, tu hermano resucitará. Y el Señor, ante esta promesa, la necedad de querer hacer las cosas, de querer que el Señor haga las cosas en esta tierra, seguía en el corazón de estas mujeres. Y a veces así está en nuestro corazón. Está ligada a nuestra carne el deseo de que Dios actúe. Buscamos las cosas que se ven más allá de esperar las cosas que no se ven. Las promesas de Dios que son eternas, pero que ya son un hecho. La respuesta de Jesús ante la necedad de esta mujer por causa del dolor de haber perdido a su hermano Lázaro fue: todo el que cree en mí no morirá eternamente. Y luego le dice, ¿crees esto? O en otras palabras estaba diciendo, ¿en verdad crees todo lo que yo te digo? En un principio Marta le recordó a Jesús que lo amaba. Señor, acuérdate que nos amas. Y porque nos amas, ven. Ahora era Jesús quien le estaba recordando a Marta y a María quién era Él. Yo soy la resurrección y la vida. ¿En verdad crees? Entonces, si de verdad crees, confía. Confía en que el Señor sabe cómo hacer las cosas, cuándo hacer las cosas, en dónde hacer las cosas y todo lo demás en cuanto a nuestras verdaderas necesidades. O en otras palabras, el Señor estaba diciendo, ¿en verdad crees en mí? Sí. Bueno, entonces deja que yo haga las cosas como yo quiero. Tú persevera en la obediencia simplemente. El Señor nos pregunta, mis hermanos, ¿en verdad crees en mí? ¿En verdad crees en Dios? Entonces perdona. Pero se sigue burlando de mí. ¿Y qué tiene? Algo bueno está por suceder. Entonces, si crees verdaderamente en Dios, sigue ayudando a pesar de que no te agradezcan. Sigue bendiciendo a otros. Si en verdad crees en Dios, sigue sujetándote. Sigue amando, sigue orando, sigue santificándote, sigue esperando, sigue sirviendo. Porque en medio de todo Dios va a hacer algo bueno. Dios conoce nuestras necesidades. Posteriormente vemos que el Señor llora al ver el sufrimiento de estas mujeres, pero era un sufrimiento ligado a una incredulidad. Porque su incredulidad los llevaba a un sufrimiento desmedido. Puede haber dolor, puede haber llanto, podemos estar tristes, podemos dolernos, mis hermanos. Pero cuando ese dolor va acompañado de incredulidad, ese dolor es para muerte. Ese dolor no es para vida. Nos es permitido sentir dolor, pero no que el dolor o la tristeza sea más grande que la consolación que recibimos de parte de Dios. Muchos no encuentran consuelo en Dios porque su dolor va acompañado de incredulidad.
Y Jesús llora a ver este dolor que produce la muerte en los hombres, a pesar de que Jesús, que les había dicho quién era Él. El Señor se conmueve al ver esta aflicción, la incredulidad, pero Dios quería que ellos supieran que algo bueno estaba por suceder, que la gloria de Dios se manifestaría en medio de esta necesidad. Finalmente, llega Jesús, llora por estos hombres y Marta nuevamente le dice lo mismo: si hubieras estado ahí, mi hermano no había muerto. Pero el Señor le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Es ahí, mis hermanos, cuando nuestras fuerzas parece todo perdido, que el Señor continúa pidiendo obediencia. El Señor les da una indicación y les dice: quiten la piedra, quita la piedra. Estas mujeres le responden: Señor, ya 4 días tiene muerto, apesta demasiado. Pero el Señor sigue pidiendo obediencia: quita la piedra. Ellas estaban totalmente resignadas. Pensaban que ya no valía la pena hacer algo, ya no valía la pena seguir insistiendo. Pregunta: ¿el Señor pudo haber quitado la piedra, sí o no? Él lo hizo en su resurrección, Él quitó la piedra. El Señor pudo haber quitado la piedra, pero ¿por qué no lo hizo? Mis hermanos, porque para que la gloria de Dios se manifieste tiene que haber fe. El Señor muestra su gloria con base en nuestra confianza en Él. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Sigue obedeciendo. No importa lo que esté pasando. Y en tu respuesta de obediencia y de fe a Dios, Él va a mostrar su gloria. Cuando nosotros obedecemos, manifestamos que seguimos confiando en Él y Dios va a actuar a nuestro favor. Por lo tanto, no nos cansemos de seguir las instrucciones de Dios sin importar que todo parezca perdido. Mientras el Señor continúe hablándonos, nuestra respuesta debe de ser de fe y de obediencia. Y el Señor nos va a hablar hasta que muramos, ¿sí o no? Dios nos va a seguir hablando. Pero nuestra respuesta siempre debe de ser de fe y de obediencia, porque seguramente el Señor quiere hacer cosas buenas. Tú sigue obedeciendo. Está como aquel esposo o aquella esposa que parecen que su esposo no va a cambiar o que sus hijos nunca se van a convertir. O parece que nunca se nos va a otorgar el perdón. Tú sigue obedeciendo y un día vas a ver la gloria de Dios. Nunca se me olvida aquella historia. Fue un caso muy específico, muy específico, de aquella mujer de la cual se habla, que llegaba a la iglesia siempre con un morete nuevo en su cuerpo. El ojo morado, un cuerno aquí de un chichón. Y siempre entraba agachada y llegaba y se ponía en su lugar y comenzaba a adorar al Señor y escuchaba la palabra y se iba. Y los pastores la notaron así por mucho tiempo y llegaba y siempre con la cabeza agachada. Bueno, se acercaron y resulta que el esposo la golpeaba. Y siempre llegaba con un morete nuevo. Pero después de un tiempo, cuentan estos pastores que esta mujer entró con su esposo en su brazo. Aguantó y vio la gloria de Dios. No estoy diciendo que las mujeres tienen que aguantar golpes. Era un caso muy específico. Ella tuvo en fe en Dios y se sujetó a Dios en obediencia a lo que Dios le estaba pidiendo en ese momento a ella. Y llegó un día en el que entró de la mano de su esposo a la iglesia y su esposo se había convertido y la gloria de Dios se había manifestado. Soportemos. Así como la piedra fue quitada en obediencia al Señor y el Señor obró, nosotros también tenemos que quitar la incredulidad de nuestro corazón y la apatía de la obra o del obrar de Cristo Jesús. Porque solo entonces Dios mostrará su gloria y será visible
a nuestras vidas. Solo así podemos dar testimonio de que para Dios no hay nada imposible y que aun cuando todo parece en contra, si creemos en el Señor, Él nos dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Cree solamente. Cree solamente. Pónganse de pie, hermanos. En Dios siempre podemos esperar algo bueno. Siempre. Pero como cristianos tenemos que aprender a tener una fe perseverante. Aun cuando todo vaya en contra, el Señor nos asegura que si creemos veremos la gloria de Dios. Por lo tanto, no busquemos persuadir a Dios mediante oraciones emocionales que solamente van a causarnos amargura. Tengamos la seguridad de que nuestra necesidad es para que Dios muestre su gloria. Que dentro de los planes y los propósitos de Dios, Él nos dice que algo bueno está por suceder. Acuérdate, mi hermano y mi hermana, lo peor que nos puede pasar en la vida es que Dios nos responda, que responda a nuestras peticiones fuera de su perfecta voluntad. Mejor confía en Dios, descansa en sus promesas y dile: Señor, si tú quieres. Y hasta ahí quédate. Y deja que Dios obre y espera algo bueno. Siempre puedes esperar algo bueno en Dios. Cierra tus ojos. Examina tu vida y tu corazón a la luz de las peticiones que tú le has hecho al Señor. A los encuentros que tú has tenido con Él ante alguna necesidad, algún tiempo de adversidad quizá. Pero ¿cuántas veces has visto su gloria? ¿O cuántas veces has dejado de obtener la bendición de Dios, el cumplimiento de sus promesas, porque te desesperaste y dejaste de confiar? Retrocediste. Actuaste como si Dios fuera insensible. Quizás aparentemente el Señor está tardando en responder, pero pues tú puedes esperar en el Señor algo bueno. Entonces sigue aguantando, sigue soportando y vas a ver su gloria. Quita las piedras de la incredulidad y solamente obedece, mi hermano. Solamente obedece. Dios sabe cómo hace las cosas, cuándo las hace, dónde las hace, y Él sabe si las hace. Nuestro trabajo es ser hombres y mujeres de Dios, que le pertenecen a Él, que viven por Él, de Él y para Él. Gracias, Padre, por tu palabra y por este tiempo. Bendícenos y que tu palabra quede sellada en nuestro corazón. Guárdanos y que en este día podamos seguir viendo tu gloria, porque creemos y confiamos en ti. Muchas gracias, mi Dios. Glorifícate y sigue manifestándote en nuestras vidas como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Damos un aplauso al Señor, hermanos. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Dile al que tienes a un lado: cree solamente y verás la gloria de Dios. Crean, mis hermanos, solamente crean y verán su gloria. Amén. Algo bueno está por suceder, hermanos. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima reunión. Estamos despedidos. Muchas gracias.